Hola, bienvenidos a la presentación de la práctica de la unidad 3 correspondiente al ejercicio 2 acerca de la estación de trenes. En este caso, mi grupo está conformado por Vladimir Celi y Yandri Santor y mi persona Yandri Lap. Voy a presentarles algunos de los métodos que utilizamos para la resolución de esta práctica. El primero sería iniciar código que permite inicializar todo el código en sí. En este caso, en la línea 43 podemos observar que estamos creando básicamente la base de datos para poder ir almacenando cada uno, en este caso, los trenes y las vías que vayamos a generar. Eh, Aquí nosotros lo que hicimos fue quemar, en este caso son 6 trenes. Cada uno de estos trenes va a tener un identificador, una vía y su estado, si es urgente o normal. El siguiente parámetro es el del número de pasajeros. Y este va a ser un parámetro de si está estacionado, bueno, en este caso va a ir estacionado por defecto. En la siguiente vamos a poner vamos a generar las vías del tren. En este caso únicamente vamos a generar 2 vías del tren. Igual este tiene un identificador que en este caso van a ser V1 y V2 respectivamente para vía 1 y V2 de este a oeste y de norte a sur. Y en este caso que van a estar por defecto como libres. En este caso, para generar los trenes, nosotros tenemos una función que igualmente nos permite generar estos trenes ya con estos datos que nosotros ponemos aquí. En este caso, eh, generar trenes, primeramente va a pedir una lista vacía, un identificador que son estos de aquí, en este caso 1, 2, 3, 4 para los trenes. Eh, el siguiente dato es el nombre de la estación, que era la de norte, sur o este, oeste, que es en el tren número 2 y el estado de estación, ya. Eh, Perdón, el valor, el número de pasajeros y el número de pasajeros y el estado. En este caso, como yo mencioné precisamente, por defecto iba a tener un valor de estacionado. Se le va directamente a este campo de aquí. El valor, los datos simplemente es para poder enviarle los datos de cada uno de los trenes que se van generando a la base de datos. Y de igual forma, para generar vías de tren, utilizamos igual una lista auxiliar, que en este caso van a ser los trenes cada uno de los trenes que se registren en esa vía. Digamos, si el tren 1 está en la vía norte-sur, va a ir el identificador de cada uno de estos trenes que están registrados. Va a ir el identificador de la vía, que de igual forma teníamos que era V1 y V2, que estos valores, como mencioné, están prácticamente quemados dentro de nuestro código, y el nombre de la estación y el estado de la estación. Ya. A continuación, mis compañeros van a proceder a explicar de igual manera los demás métodos que utilizamos. Bueno, yo voy a exponer acerca de controlar pasajeros, que en este caso, este control de pasajeros vamos a validar los pasajeros. Prácticamente van a ingresar la cantidad de viajeros que van a ingresar al tren dentro de cierta ventaja, y en esto prácticamente vamos a controlar el identificador. Primeramente vamos a ingresar al tren, el validar los pasajeros y como tal el número de cantidad de pasajeros. Bueno, en este caso el tren es el identificador, el validar los pasajeros prácticamente es como un booleano. Los pasajeros es prácticamente la cantidad o el número de pasajeros que se va a ingresar dentro del tren, y en este método vamos a ingresar. Como tal, bueno, la base de datos prácticamente hacemos la búsqueda dentro de este arreglo. Es el lookout, hacemos la búsqueda dentro de esta tabla trenes. Bueno, la suma de pasajeros en este caso para turnar. En este caso, la suma de pasajeros va a ser igual a los pasajeros del tren más pasajeros como tal. Y vamos a hacer la validación en que la suma de pasajeros sea menor a 40, o prácticamente que es la cantidad máxima que permite un tren. Y en este caso, para ingresarlos, vamos a actualizar por así decirlo, los elementos, cada uno de los elementos de la base de datos que se tengan, como tal el tren y el número cuarto, la cuarta columna, y la suma de los pasajeros que se tengan. En este caso contrario, en este caso un else, se actualiza
los elementos, la tabla de los trenes, y así mismo, y en este caso, directamente quemado como tal, la columna 4 y la máxima cantidad de pasajeros que se tengan. En este caso, prácticamente son presentaciones en consola que se tienen que el tren está lleno y se muestra el identificador del tren como tal y se imprime qué tren prácticamente ingresamos y está lleno. En buscar el tren prácticamente es una consulta este método. Identifica, prácticamente ingresamos el identificador del tren como tal y en la respuesta vamos a hacer una consulta a esta tabla estación de trenes con el identificador que ingresamos dentro de este parámetro que es identificador T y prácticamente esto nos va a mostrar en consola la respuesta que va a mostrar o la búsqueda que hicimos. Prácticamente en buscar vía, prácticamente es el nombre de la vía de estación, y vamos a buscar si se encuentra como tal la vía en la base de datos que hemos creado, en este caso aquí, en generar vías del tren. Prácticamente que con este identificador prácticamente vamos a buscar la vía y nos vamos a tener la respuesta dentro de la consulta de buscar vía. Y a continuación va a poner mi compañero con los siguientes métodos faltantes y la ejecución del programa. Muy bien. La explicación de los dos últimos métodos consisten en establecer vía que se coloca un nombre de la vía de la estación, como indicó el compañero, un mismo valor identificativo, puede ser B1 o B2, que corresponde a las dos estaciones que están quemadas o establecidas por parte nuestra. Y finalmente lo que se hace es realizar una consulta en la base de datos si el nombre de la vía de la estación corresponde o no para finalmente lanzarla. Ya. Aquí tenemos el último método importante que consiste en asignar vía al tren, en donde se pasa un tren y una estación vía. Lo que se coloca en este método corresponde a un valor identificativo según el tren creado que nosotros eh, necesitamos establecerlo o transferirlo a qué estación corresponde, si pertenece a la estación 1 o pertenece a la estación 2. Entonces, lo que pasa en este método es que en el tren se coloca el número identificativo del tren y en estación vía se coloca el valor identificativo de la vía a la cual se desea asignar ese tren. Entonces, a continuación se realiza una consulta en la base de datos mediante ETS Lookup, en donde en la tabla vías estación se busca la estación que corresponda al valor identificativo pasado como parámetro. En este caso, por ejemplo, puede ser vía 1, vía 2, y en el atributo lista auxiliar se agrega el tren que corresponde a ese valor identificativo. Simplemente se hace una consulta, se hace una modificación en la base de datos, en la tabla vías de estación, en esa precisa estación que se está pasando como parámetro, en la columna 4 y se transfiere el tren que se desea. Según el valor identificativo, el tren 1, 2, 3, se va agregando el número que hace referencia a que ese tren pertenece a esa estación. Ya. Simplemente termina el método indicando que el tren ha sido encontrado y finalmente pasa a asignar vía tren, que es el mismo método pero con un valor de salida. Y ahí finalmente vamos a establecer toda la ejecución del código desde cero. Erlan. Ya, muy bien, listo. Hacemos la corrida del programa trenes. Muy bien. Se coloca trenes, iniciar código. ¿Ya? Y como bien indicó el compañero, en iniciar código lo que hace es quemar todos los valores y agregarlos a las respectivas tablas de base de datos, tanto a la estación trenes como a vías estación. Ya, aquí podemos también nosotros establecer consultas, por ejemplo, buscar tren. Ya, buscamos por ejemplo el tren 1, nos indica que está de norte a sur, que es urgente, que tiene 0 pasajeros. Podemos buscar por ejemplo el tren 3, que es urgente mismo, pertenece también a la estación norte-sur y está estacionado por defecto. Ya, también podemos establecer la consulta buscar vía, pasándole el valor identificativo, en este caso B1, como texto, y nos indica los datos de vía 1.
Y también podemos consultar la vía 2, que es la de norte-sur, para indicar que ambas vías han sido agregadas dentro de la pequeña tabla de base de datos vías estación. Ya. También tenemos el método, por ejemplo, de controlar pasajeros. Pasajeros. Ya, el método de controlar pasajeros se debe pasar el valor identificativo del tren. Por ejemplo, vamos a trabajar con el tren 2. Pasamos un pequeño texto, puede ser true, y finalmente pasamos el número de pasajeros que deseamos agregar a ese tren. Como indicó el compañero, todos los trenes van a ser agregados con 0 pasajeros, y nosotros aquí simplemente vamos a agregar, por ejemplo, 20 pasajeros a ese tren, al tren 2. Ya. La prueba indica que de momento no hay pasajeros dentro del tren 2 y han sido agregados de manera correcta, de manera apropiada. ¿Y cómo podemos ver eso? Mediante la consulta buscar tren al tren 2, podemos verificar que efectivamente han sido agregados esos 20 pasajeros al tren 2. Ya. Volvemos a ejecutar el código controlar pasajeros en el cual al mismo tren 2 le vamos a agregar 20 pasajeros más. O sea, completando los 40 pasajeros, que es como límite que debe de tener cada tren. Hacemos nuevamente, prueba 20 pasajeros, quiere decir que anteriormente se encontraban ya 20 pasajeros registrados como vimos anteriormente, y finalmente el tren 2 indica que ya se encuentra lleno. ¿Y cómo hacemos esa consulta? Mediante nuevamente buscar trenes, el tren número 2, el tren 2 ya tiene los 40 pasajeros, es decir, ya se encuentra lleno. Y si queremos, por ejemplo, nuevamente agregar 20 pasajeros más, es decir, sobrepasarlos a 60 pasajeros, pues simplemente no se va a poder hacer porque la prueba dice que ya existen 20 pasajeros, que el tren 2 ya está lleno. Y si nuevamente hacemos la consulta, siguen existiendo solamente 40 pasajeros. Es el control de que no se exceda este número de pasajeros. Ya, muy bien. Y finalmente tenemos el método de trenes, asignar vía tren. Asignar vía tren, en la cual nosotros, como bien dice, primero pasamos el tren. Pasamos, por ejemplo, un valor identificativo del tren, por ejemplo, el tren 2, que lo tenemos ya con pasajeros, y pasamos estación vía. Vamos a pasar en este caso la estación 2, B2, que pertenece a norte-sur, y lo ejecutamos al código. ¿Qué quiere decir esto? Que al tren 2 lo hemos agregado a la segunda estación y el tren ha sido encontrado y ha sido agregado. ¿Y cómo sabemos si esto es correcto? Mediante el método trenes, buscar vía. Vamos a buscar cuál es la situación de la vía 2, que le acabamos de agregar el tren 2. Ponemos B2 y aquí nos damos cuenta que en la B2, la segunda estación, que se denomina norte-sur, que tiene el canal libre, de momento tiene el tren número 2 agregado de manera exitosa. Y si, por ejemplo, nosotros queremos asignar tren, queremos asignar el tren 3, por ejemplo, a la misma estación 2, el tren ha sido encontrado, ha sido agregado, y si hacemos la consulta de la vía 2, nos damos cuenta que tanto el tren 2 como el tren 2 como el tren 3 se encuentran agregados a esta vía 2. O sea, los trenes se van asignando a la vía que corresponde. Y eso sería la exposición de todo nuestro trabajo y agradecemos por la atención prestada.